Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es resucitado para nuestra justificación. El texto bíblico se halla en Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Después de la caída del hombre en pecado en el huerto del Edén, Dios él mismo entrega un cordero para que sea sacrificado, un cordero que iba a cubrir la desnudez del hombre. En Génesis empieza a hablar que Dios sacrifica un animal para cubrir el pecado del hombre. Previamente sabemos que Pedro habla acerca de, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. En primera de Pedro 1, 19 y 20. Antes de la caída de Adán y Eva en pecado, en el plan de Dios ya estaba destinado el cordero. Y ya estaba destinado que el cordero iba a ser el sacrificio por los pecados de los hombres. Uno se puede preguntar cómo es posible esto, pero en la Biblia nos hace mención, por ejemplo, el libro de Isaías 46:10 dice que Dios conoce el final desde el principio. Hay un tiempo de Dios, el Kairos, y hay un tiempo del hombre que es el Cronos. En el tiempo de Dios él ya sabía que el hombre iba a caer en pecado y ya estaba destinado ya el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que después de la caída de Adán y Eva, Dios en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta aplastará tu cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mente religiosa ha dicho que es la mujer la que está aplastando la cabeza del diablo o de la serpiente. En realidad el texto está hablando de la simiente de esta mujer. Y de la simiente de esta mujer nació el Salvador, que es Jesucristo. Él es el que ahí en la cruz derrotó al diablo y aplastó la cabeza de él a través de su sacrificio en la cruz. Pero no es que la mujer aplaste la cabeza, es la simiente de la mujer. De ahí vino nuestro Salvador Jesucristo. Pero ya Génesis 3:15 estaba anunciando la venida de un Salvador, estaba anunciando al Cordero que iba a ser sacrificado por nuestros pecados, al Cordero que iba a ser resucitado. Desde la caída de Adán y Eva, desde ahí Adán empezó a hablar a sus hijos respecto a este acto redentivo. Les empezó a hablar acerca del Cordero, el Cordero que iba a llevar sus pecados, el Cordero que iba a quitar sus pecados. Ya estaba siendo anunciado, desde la misma caída del hombre fue anunciado, porque Dios se lo reveló a Adán. Por eso es que Caín y Abel presentan ofrenda a Dios, y la ofrenda aceptable delante de Dios fue la de Abel, porque Abel miró el sacrificio. Abel llevó el cordero, él sabía que el cordero iba a llevar su pecado, mientras que Caín menospreció, no vio realmente la gracia, el favor de Dios en el cordero, sino en sus fuerzas. Ya el libro de Isaías, capítulo 53, empieza a hablar acerca de este cordero. Isaías 53:5 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuisteis curados. Más adelante sigue hablando, dice que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cuando un judío transgredía la ley de Moisés, este inmediatamente sabía, dice, pensaba, en su pensamiento estaba el Cordero, porque el Cordero era el único que iba a quitar su pecado. Sobre el Cordero iba a venir el juicio de Dios. El Cordero lo iba a sustituir a él en el sacrificio. Entonces todos los judíos hasta el día de hoy saben que tienen que presentar un Cordero y que el Cordero lleva su pecado y que el Cordero es su sustituto. Pero lo que no saben los judíos es que el Cordero iba a resucitar. Sí, ellos sabían que tenían que presentar un cordero ante el sacerdote, y a través de la presentación de esta ofrenda, de este cordero, ellos estaban ofreciéndolo ante el trono de Dios y sabían que había una bendición, pero lo que no sabían ellos es que el cordero iba a resucitar. Entonces eso no estaba en ellos claro, ellos no podían ver todavía eso. Ya Cristo, pues en el Nuevo Testamento vemos que es diferente al antiguo pacto, porque mientras que en el antiguo pacto el hombre llevaba su cordero para el sacrificio, en el nuevo pacto dice la Escritura que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Sí, Juan el Bautista dijo que he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando miró al Señor Jesucristo. Mientras que en el Antiguo Testamento los hombres llevaban su Cordero ante el sacerdote, en el Nuevo Pacto es Dios mismo quien entrega al Cordero para el sacrificio. Es Dios quien entrega a su Hijo Jesucristo para que sea sacrificado. No sé si se acuerdan cuando Abraham fue al monte ahí a ofrecer a su hijo en sacrificio y un ángel lo detiene, ¿no?, antes que él sacrifique a su hijo, y le dicen no lo hagas. Dios ya ha visto que eres obediente y que Dios mismo te proveerá para el sacrificio. Eso se cumplió pues en el nuevo pacto cuando Dios mismo entrega a su Hijo para el sacrificio. Vamos a ilustrarlo esto. Pongamos, usted está en un país extranjero y en ese país usted quebranta una ley, y la pena de haber quebrantado esta ley es la privación de su libertad por 1 año. Y usted acude ante la autoridad y suplica ahí clemencia, y la autoridad le dice que no puede, que él no puede pasar por alto la ley. ¿Qué dirían de mi integridad si yo le concediera este favor? Salvo que haya un sustituto que pueda pagar esta deuda de pecado con la privación de su libertad. Y por ahí se presenta un sustituto y dice yo voy a pagar la deuda de pecado de este infractor. Y este hombre sustituto es llevado a la cárcel y privado de su libertad, de acuerdo a la sentencia, por 1 año. Este hombre, el que ha transgredido la ley, ha sido librado de esa condena, porque hubo un sustituto que cargó sobre sí la infracción o el pecado suyo. Y mientras este hombre permanece en la cárcel y cumple el tiempo señalado por la ley, y él sale libre, cuando este hombre que transgredió la ley lo ve a él, recién ve en esta persona el recibo de pago de la infracción que él había cometido. Cuando lo ve a esta persona libre, ve recién el recibo de pago. Y esta persona puede andar libremente en la calle, porque alguien pagó el precio de sus pecados. Alguien asumió el pago de esa deuda.
De igual manera nosotros, hermanos, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos en razón de que alguien fue juzgado por nuestros pecados, alguien cargó sobre sí el pecado tuyo y mío, o el pecado de toda la humanidad. Y sobre él vino el juicio de Dios, sobre él se desató el juicio de Dios. Por eso es que Isaías dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que tú y yo tuviésemos paz para con Dios, el castigo vino sobre Jesucristo. Por eso es que Jesús en la cruz exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento estaba cargando el pecado tuyo y mío ahí en la cruz. Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? O sea, Jesús cargó con el pecado tuyo y mío ahí en la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24. O sea, la razón del sacrificio de Cristo Jesús es para que nosotros seamos justificados, seamos declarados justos ante los ojos de Dios. Esto no fue por méritos personales, esto no nos ganamos mediante nuestro esfuerzo, mediante nuestra obediencia. Fue la obediencia de Cristo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él sufrió el castigo. En Él fueron juzgados todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados Cristo Jesús cargó en la cruz del Calvario. Si un pecado no fue juzgado, tú y yo no fuéramos declarados justos. Jesús no habría resucitado de los muertos. Si un pecado no fuera juzgado, tú y yo no fuéramos declarados justos, Dios no nos impartiría esa justicia. Claro que esto es un acto de su gracia, pero Jesús tuvo que cargar el pecado tuyo y mío. Dios juzgó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados, cargó sobre él nuestros pecados, y el juicio de Dios vino sobre Jesucristo. Por eso es que él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús resucitó, pero resucitó para nuestra justificación. Dios no lo resucitó a su Hijo Jesucristo porque era su Hijo. Algunos pueden pensar eso, pero en la Escritura dice que Jesús resucitó para nuestra justificación, para que sobre nosotros sea impartido esa justicia, en razón de que Él cargó con nuestros pecados. Jesús ha resucitado y por eso es que nosotros podemos hoy en día gritar con júbilo que Él resucitó, porque la resurrección de Cristo es el recibo de pago de que ya han sido juzgados todos nuestros pecados en su cuerpo. Hoy en día nosotros estamos delante de Dios sin ningún pecado, porque el sacrificio de Cristo fue único y suficiente. En Él fueron puestos todos los pecados de toda la humanidad. Jesús ha resucitado. Cuando Jesús fue sacrificado, Él dejó la cruz y fue llevado a una tumba. En esa tumba fue colocado su cuerpo y pusieron unos lienzos funerarios. Pero Él había dicho ya que Él iba a resucitar al tercer día. Ya al tercer día, cuando vinieron unas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jesús, Juana, fueron a la tumba, encontraron que la piedra estaba removida y se acercaron al sepulcro y vieron que no estaba ya el cuerpo de Jesús. Y había ahí un ángel que les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas fueron a informar a los otros discípulos de que no estaba el cuerpo de Jesús. Y salieron corriendo Pedro y Juan. El que llegó primero al sepulcro fue Juan, pero se esperó, él no ingresó, mientras que Pedro llegó e inmediatamente ingresó a esta tumba y encontró los lienzos funerarios ahí, estaban en una forma intacta. O sea, Jesús había dejado
esos lienzos funerarios ahí de forma intacta, así como fue colocado su cuerpo. ¿Cómo es esto posible? Jesús, cuando se presentó a sus discípulos, cruzó también la pared. De igual manera fue un acto sobrenatural. Él dejó esos lienzos funerarios ahí y resucitó. Ha habido cuestiones respecto a eso, pero un historiador, Lucas, el escritor de este evangelio, era un médico. Él hizo un estudio meticuloso respecto a los hechos que se desarrollaron después de la resurrección de Cristo. Algunos dijeron que las mujeres que habían venido cuando recién estaba amaneciendo se equivocaron de sepulcro, pero los otros evangelios hacen ver que fue cuando ya había amanecido. Entonces siempre hay que leer los evangelios paralelos para entender la razón de que estos hechos están probados respecto a la resurrección de Cristo. Otros dicen que el cuerpo de Jesús fue robado, fue sacado ahí de la tumba, pero estaba la guardia romana y no hay hechos que puedan probar esto. Más bien los sacerdotes, los fariseos, empezaron a hablar respecto de que ahora qué haremos y pagaron a los soldados para que mientan y para que digan que efectivamente los discípulos habían tomado el cuerpo de Jesús, se lo habían robado. Pero esto no es así. Cristo resucitó. Existen pruebas indubitables acerca de la resurrección de Cristo. Cuando Él resucitó, dice, más de 500 personas lo vieron todos sus discípulos. Dice la Escritura también que cuando Él resucitó se levantaron muchos muertos. Los muertos se levantaron aquella misma hora que Cristo resucitó. Y estos muertos que habían estado ahí por muchos años volvieron a casa. Fue un hecho sorprendente, fue un hecho milagroso. Mire todo lo que trae la resurrección. Y claro que Jesús descendió de la cruz, fue llevado al sepulcro, pero el sepulcro no lo pudo detener. Él resucitó. Si hoy en día vamos a la tumba de Jesús, donde fue colocado su cuerpo, ahí hay una lápida, hay un epitafio que dice resucitó. La diferencia entre el cristianismo y las religiones difiere en que Jesús resucitó. Sus líderes religiosos no resucitaron de estas religiones. No resucitó Buda, no resucitó Mahoma, no resucitó Confucio y otros líderes religiosos. Pero el que resucitó fue Jesús. Y resucitó para nuestra justificación, dice la Escritura, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4:25. Él resucitó. Mire que hay algo importante. Versículos anteriores dice que Abraham fue justificado. Él fue declarado justo porque Abraham creyó en el que levantó de los muertos a Cristo, Señor nuestro. O sea, Abraham tuvo que creer en el Cristo resucitado, no solamente en el Cristo que iba a llevar su pecado ahí en la cruz, en el Cristo que iba a cargar su pecado, en el Cristo que iba a ser el cordero para el sacrificio, sino también en el Cristo resucitado. En esto creyó Abraham y Dios le impartió su justicia. Nosotros también tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Y Dios nos impartirá su justicia cuando creemos en el Señor Jesucristo. Cuando estoy hablando de justificación, estamos hablando de que Dios nos ha declarado justos. Dios nos ve como personas dignas. Nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Eso es la justificación. Y Dios, en mérito a su Hijo Jesucristo, cuando creemos en Él, Dios nos imparte esa justicia, nos declara justos ante sus ojos. No por nuestros méritos, sino por los méritos que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea la gloria y honra. Cristo resucitó, dice, para nuestra justificación. Él es el recibo de pago de que Dios nos ha impartido esa justicia. La evidencia de que hemos sido justificados tú y yo es la resurrección. Gloria a Dios. Gloria a Él. Damos gracias siempre a Dios por este acto grandioso del amor expresado a través de su Hijo Jesucristo en favor de todos nosotros. Amigo, hermano, solamente tenemos que creer en el Cristo resucitado, en el Cristo que no se quedó ahí en la cruz, sino en el Cristo que resucitó. En el Cristo sí, que pagó el precio de nuestros pecados, pero también en el Cristo que resucitó, en el Cristo que fue levantado de entre los muertos. Por eso es que Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay un asunto, no solamente que hay que reconocer el señorío de Dios, el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Él es Señor ya, sino que nosotros lo que hacemos es reconocer ese señorío y también reconocer que Él fue levantado de los muertos, que Él resucitó. Cuando tú crees eso, serás salvo, dice. Y no solamente la salvación viene también con un acto de justificación, ¿no? Dios te declara justo, en razón de que todos tus pecados han sido ya juzgados en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, damos gloria a Dios por este día. Pablo termina hablándole a los corintios, dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sí, tenemos que creer en ese Cristo que murió en la cruz, pero que resucitó, hermano. Primera de Corintios 15, versículo 14 y 17. En el Cristo que resucitó. Aleluya. En la resurrección Cristo venció a la muerte. La muerte no pudo con Él. La muerte no pudo con Jesús. Jesús es más poderoso que la muerte. Él resucitó, hermano. Aleluya. Damos gloria a Dios. Damos toda la gloria a Dios, porque nosotros creemos en un Dios que está vivo, en un Dios que vive. Ya Pablo empieza a decir, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. En razón de que había un Cristo resucitado, no un Cristo que se quedó en la cruz, no un Cristo que fue sepultado, no, sino en el Cristo que resucitó. Toda la gloria, toda la honra sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas reconocer a Jesús como el Señor de tu vida y reconocer al Cristo resucitado, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por tu sacrificio en la cruz en favor mío. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa. Gracias por haber cargado con mi pecado ahí en la cruz y haber derramado tu sangre preciosa. Gracias porque sé que tú has resucitado, tú estás vivo. Y Señor Jesús, este día te hago el Señor de mi vida. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, ten la seguridad de que ahora eres hijo de Dios, hija de Dios, y que Dios a partir de este momento te ve como justo, porque su resurrección fue con esa finalidad de impartirnos justicia. Dios te ha impartido ahora justicia, te ha declarado justo como una persona digna. Él te ve ahora sin pecado. Aleluya.
Ahí donde te encuentres, pídele a Dios que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo te va a guiar. Habla con Él te está escuchando. Voy a orar también por sanidad estos momentos. Si hay un problema de salud, Dios es más grande y expresó su grandeza ahí en la cruz al derramar su sangre preciosa. Y en esa sangre dice, y por cuya herida fuisteis curados. Lo único que tienes que hacer es decir, recibo lo que tú has ganado ya para mí, Jesús. Recibo mi sanidad ahora. Señor, yo te pido estos momentos que los tienen problemas, Señor, en las articulaciones. Hay dolores, no hay fuerza en su motricidad. Señor, nuevamente vuelva la motricidad, vuelvan las funciones de sus articulaciones, de sus manos, de sus brazos, de sus piernas. Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Dilo, recibo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús. Señor, también te pedimos, papá, por los que tienen problemas en la visión, audición, en la articulación del lenguaje, en la comprensión del lenguaje. En el nombre de Jesús te declaramos sano ahora. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Aleluya, Señor. Hay otros que tienen problemas, Señor, en el estómago, las úlceras. Ordenamos a ese Helicobacter pylori se seque y se ha echado fuera. Y declaramos sanidad ahora. Dios de su estómago, se han limpiado ese estómago, papá. Las funciones, Señor, también de todo su aparato digestivo, Señor. En el nombre de Jesús declaramos la sanidad, Señor, del hígado, riñones, pulmones, de la piel, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad. Aquellos que tienen deficiencia en su sistema inmunológico nuevamente se activen y declaramos sanidad. Tienen problemas con la próstata, declaramos, Señor, que sean desinflamados y declaramos la sanidad en el nombre precioso de Jesús. Hacemos esta oración agradeciéndote, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el valor que hay en ese sacrificio y en el valor que hay también en la resurrección, Señor. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.